Buenos días, estamos aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Cota. Vamos a entrevistar al padre. ¿Consideran ustedes la religión verdadera? Pues siempre hemos considerado que la Iglesia católica, apostólica, es fruto del Espíritu Santo. Fue el mismo Señor Jesucristo quien la fundó a través del Espíritu Santo. Por eso, sin desconocer que hayan otras religiones, la Iglesia católica se considera como la que elige el Señor. ¿Cuáles son las enseñanzas que hacen la diferencia entre esta y otras iglesias? Muchas diferencias, por ejemplo, en los sacramentos, en la doctrina. Aquí podríamos quedarnos todo el día tratando de explicar cuáles son las diferencias entre unas y otras, pero básicamente es eso: la doctrina, la disciplina y la parte sacramental. ¿Ustedes creen en la salvación? Totalmente, sí, claro, por supuesto. ¿Qué le esperan a las personas que no son salvas? La doctrina de nuestra iglesia es que hay una condenación, y la condenación consiste en negarse la posibilidad de encontrarse con Dios en la gloria. Para ustedes, ¿qué es el infierno y quiénes van allá? El infierno no es un lugar físico. Si fuera un lugar físico no existiría. Pero para nosotros el infierno es un estado de pérdida de la gracia de Dios. ¿Puede una persona llegar a Dios? Sí, a través de la oración, a través de la vida sacramental, a través de otras personas, y también a través de la gracia de Dios, porque es un don de Dios poder llegar a Él. ¿Qué es y para ustedes el diablo y cuál es su influencia en la raza humana? El diablo es la personificación del mal, básicamente eso. No es un angelito caído, no es la personificación del mal. El mal existe y le ponemos el nombre de diablo. ¿Cómo se explica el mandamiento no matar que después Dios ordene matar? Este tema es complicado porque en el Antiguo Testamento la imagen que tenían los judíos de Dios es muy distinta a la imagen que fue revelada en Jesucristo nuestro Señor, que es de amor y misericordia. Pero no se desconoce esa historia, porque Dios actúa en una historia con seres humanos, con errores, con seres humanos que pensaban de una manera diferente, pero Dios no desconoce esa historia. Pero que Dios quiera matar, no, es el pensamiento del hombre que interpretaba así. A todos, buenas tardes. Yo soy el padre Alexander Hernández Velázquez, párroco de la Parroquia Sagrada de Eucaristía, ubicada aquí en Cota, en la vereda La Moya. Soy sacerdote católico. Nosotros creemos que la única iglesia instituida por Jesucristo es la Iglesia Católica. La única iglesia que tiene los sacramentos que instituyó nuestro Señor Jesucristo, y los sacramentos son los signos a través de los cuales nosotros recibimos la salvación. Eso es lo que es propio de la Iglesia Católica, la vida sacramental. En eso se diferencia de las demás iglesias. La vida sacramental es propio de nuestra Iglesia Católica. Nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestra salvación, y la meta es santificar nuestra vida para llegar al cielo. Es decir, lo que nosotros realmente esperamos es nuestra salvación. Esperamos que todos los creyentes se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque Él es el único Dios verdadero. Cuando hablamos del infierno dentro de la Iglesia Católica, más que un lugar, hablamos de un estado del alma. Para nosotros lo preferible es hablar del cielo, y el cielo lo consideramos como la presencia de Dios. El cielo es estar en la presencia de Dios. Ya el infierno sería la ausencia de Dios, en la que una persona puede vivir estando aquí en la tierra. Si se aleja de Dios, puede vivir su propio infierno. Indudablemente que el diablo, el enemigo, el pecado, ejerce una fuerza grandísima en la historia de la humanidad, tanto a punto, tal es el poder del pecado, que en este momento la humanidad pudiera ser destruida por el mismo hombre. Y eso es por la fuerza del pecado, que se expresa en la envidia, en la violencia y en el deseo de matar. En este momento el poderío militar y de armas atómicas puede acabar no solo con el planeta Tierra, sino con 4 planetas más alrededor del Sol.
y eso lo logra la maldad y el pecado del ser humano, que no es otra cosa sino el diablo que sigue trabajando porque sigue suelto. Dios no en ningún momento está pidiendo que matemos, sino que perdonemos. Por eso el quinto mandamiento es precisamente no matar. Tristemente estamos en una cultura de la muerte, pero nosotros, como iglesia, como bautizados, como creyentes, debemos promover la cultura de la vida como don de Dios, la vida para ser feliz, la vida para amar, la vida para respetar en la dignidad y en la integridad como tal. Por eso la invitación que como sacerdote les hago de la Iglesia Católica es: amemos a Dios, vamos a creer en Él, vamos a orar por la humanidad y no desconozcamos que el pecado sigue arrasando con muchas vidas en el mundo. Muchas gracias. Buenas tardes, estamos aquí en la Iglesia Cristiana con el pastor José Plazas. Sí, muy buenas tardes para todas las personas que escuchen este audio y video. Mi nombre es José Plazas, soy pastor de la Iglesia Centro Evangelístico Misionero con Misiones para las Naciones. Vamos a hacerle unas preguntas para conocer más aspectos de su religión, acerca de su religión. Primera, ¿si consideran ustedes la religión verdadera? La palabra de Dios dice que la religión pura es la de visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Pero como tal, la salvación se encuentra solamente en Jesucristo. Es el único medio de salvación, no por medio de una religión. Así que la Biblia solamente dice que la religión pura es esta que he mencionado. Segundo, ¿cuáles son las enseñanzas que hacen la diferencia entre estas y otras religiones? Una de las diferencias que hace entre la Iglesia cristiana y otras religiones es que la Iglesia cristiana se sigue como regla máxima de conducta la palabra de Dios, y como tal nuestra doctrina está fundamentada en las enseñanzas y doctrinas de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Tercero, ¿ustedes creen en la salvación? Rotundamente, sí, creemos en la salvación por medio de Jesucristo. Cuarto, ¿qué le esperan a las personas que no son salvas? La condenación, según dice la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18, que todo aquel que no cree ya ha sido condenado. Para ustedes, ¿qué es el infierno? Para nosotros como cristianos el infierno es un lugar de tormento, de sufrimiento y dolor, que según dice la palabra en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículo 9, que allí se lloro, el crujir de dientes, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. ¿Puede una persona llegar a Dios? Claro que sí. La palabra en San Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que por medio de Jesucristo tenemos una total certeza y seguridad que vamos a Dios. ¿Qué es para ustedes el diablo y qué influencia tiene en la raza humana? Para nosotros el diablo como tal es un ser depravado y maligno que fue arrojado de la presencia de Dios por sus perversidades. ¿Y qué influencia tiene en la raza humana? Que es el que influye para que los seres humanos se maten unos a otros por medio de las bombas, por medio de las guerras, por medio del homicidio, del suicidio y de toda clase de destrucción, porque la Biblia dice que él vino para robar, matar y destruir. ¿Cómo se explica que el mandamiento de no matar y después Dios ordenó matar? La Biblia dice tan claro en Éxodo capítulo 20, donde Dios da un mandamiento como tal de no matar. Pero en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia registra que Dios haya dado un mandato como tal o una ordenanza de matar. Existe la muerte por medio de las circunstancias y la situación del ser humano, la naturaleza humana y la raza caída. Pero como tal no es un mandato o no es un mandamiento que Dios lo haya dejado como una ordenanza de matar. El no matar sí es una ordenanza, pero ya que la raza humana se destruye por su humanidad y por su caída, su naturaleza caída. Gracias.
Muy buenas tardes, estamos aquí en la iglesia cristiana con el pastor Josimar. Le vamos a hacer una serie de preguntas. Entonces, primero, ¿se consideran ustedes la religión verdadera? Dios les bendiga, buenas tardes. Bueno, esa pregunta te la voy a contestar de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra del Señor habla de la religión, dice, pura, sin mancha, sin mácula, que es guardarse sin mancha, es visitar a los huérfanos, a las viudas. También la palabra de Dios habla en Romanos capítulo 12, que es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios. Esa es la religión que nosotros profesamos y seguimos. Segundo, ¿cuáles son las enseñanzas que hacen la diferencia entre estas y otras religiones? Nosotros podríamos aclarar eso de acuerdo también a la palabra de Dios, que nosotros estamos sujetos a todas las enseñanzas y doctrinas que habla la palabra de Dios. Bajo ese marco nos regimos y pues esa sería nuestra base doctrinal para nosotros, la palabra de Dios. Tercero, ¿ustedes creen en la salvación? Sí, nosotros creemos en la salvación, por eso la salvación parte desde que nuestro Señor Jesucristo vino, murió y resucitó para que todo ser humano, dice la palabra de Dios, que crea en Él, sea salvo, según el Evangelio de San Juan, ¿no? Que podemos entender que ahí explica más específicamente acerca de la salvación, como también lo que es Efesios capítulo 2, verso 8, dice que por gracia somos salvos, un regalo de Dios.